Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como en cada enseñanza que traigo para compartir con todos ustedes, enseñanza que viene directamente desde el corazón del Padre hacia mi corazón, y de mi corazón la traigo para compartir con todos ustedes, para que reciban palabra del Señor, para que reciban palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de vida, palabra del Espíritu, para que puedan edificarse, para edificación del pueblo de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y para los que vienen siguiendo el canal, saben que estamos en el medio de una serie, que es la serie sobre el sacerdocio de Melquisedec, y venimos capítulo tras capítulo, venimos hablando sobre el sacerdocio, sobre el pacto, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Venimos hilvanando todos los eventos ocurridos tanto antes de Cristo como después de Cristo, y les vengo edificando lo que es todo el sacerdocio de Melquisedec, para conducirlos no solamente al nuevo sacerdocio y eterno, que es el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, sino para sacarlos del sacerdocio arónico levítico, para sacarlos del antiguo pacto, para sacarlos de la antigua ley, de la ley que ya dejó de ser, que es la ley de Moisés, y que muchos no lo pueden entender, y muchos creen que la ley de Moisés es la ley eterna de Dios, cuando no lo es. La ley de Moisés fue simplemente el ayo, como te explica Pablo en Gálatas 3. La ley de Moisés fue simplemente el ayo que nos llevaría a Cristo, que nos llevaría al nuevo pacto, que nos llevaría al nuevo sacerdocio y eterno, que nos llevaría a la nueva ley, a la ley de Cristo, a la ley de la libertad, como el mismo Pablo la nombra, la ley real, como la llama Santiago, la ley del Espíritu, o la ley de la justicia, como la llama la Escritura en Isaías 1 y en Isaías 58, por ejemplo, y que tantas veces hemos hablado sobre eso. Así que bueno, vamos a meternos en la enseñanza en este nuevo capítulo. Les recuerdo, para los que primera vez que se conectan, acá en la parte central del TikTok está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita. Todos los en vivos que hacemos acá en TikTok van luego subidos al canal de YouTube, y ahí van a encontrar los primeros capítulos de esta serie sobre el sacerdocio de Melquisedec, y ahí van a encontrar en el playlist, van a encontrar muchas series más, como por ejemplo una serie hablando todo sobre Proverbios, una serie hablando sobre la ley de Dios, lo que les acababa de explicar, que por un lado está la ley de Dios y por otro lado está la ley de Moisés, y varias miniseries como La vida de Abraham, una serie realmente hermosa, que desde que nació Abraham hasta que murió. Y bueno, y así varias series, una otra serie sobre Israel, hablando sobre el verdadero Israel de Dios, que son 4 capítulos, creo. Otra miniserie excelente que les puedo recomendar, que también está y ahí en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, una serie que hice sobre el cristianismo, sobre la historia del cristianismo, que me remonté hasta los comienzos de Roma, hasta los comienzos del cristianismo. Bueno, una serie que tiene muchísimas cosas para ver, muchas cosas interesantes, que seguramente no hayas escuchado, porque las religiones limitan lo que tú puedes aprender, te limitan a un canon de 66 libros. También hablo sobre eso
en la serie sobre el cristianismo, sobre los inicios del cristianismo. De por qué, por ejemplo, yo no permito que me llamen cristiano. Yo simplemente procuro ser justo. Bueno, todo eso lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube Camino de Justicia, que acá en la parte central está el link para que puedan acceder directamente. Y bueno, y actualmente estamos haciendo esta serie, que es la serie del sacerdocio eterno, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, y más adelante vendrán otras series, como por ejemplo hay una que ya tengo terminada, que esa va a ser, yo creo que hasta el día de hoy va a ser la mejor serie. No le encontré un nombre todavía, pero sí que se va a tratar, van a ser 7 capítulos. Se va a tratar nosotros los seres humanos, de dónde venimos, quiénes somos en realidad aquí y hacia dónde vamos. Va a ser una serie imperdible. Pero bueno, todavía falta para que podamos ver esa serie, porque ahora estamos centrados en el sacerdocio de Melquisedec. Esta serie que vamos, no recuerdo por qué capítulo vamos, este va a ser el capítulo 6, creo, y van a ser más de 20 esta serie, porque realmente, verdaderamente hay mucho para hablar. Así que bueno, por eso los insto a que se suscriban al canal de YouTube. Acá también, si quieren, me pueden seguir, pero fundamentalmente les pido por favor que se suscriban al canal de YouTube Camino de Justicia. Bueno, habiendo dado esta introducción, vamos a meternos en el capítulo de hoy, titulado Casa Rebelde, y la mayoría de ustedes sabrán a qué hace referencia ese título. Sabemos que la casa de Israel, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, ha sido casa rebelde, y el Señor se los dijo una y otra vez. Así que bueno, vamos directamente a Ezequiel capítulo 2. Vamos a los versículos del 3 al 5. Y dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, casa rebelde. En esta oportunidad hablando sobre la casa de Israel, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y los que han leído varias veces las Escrituras saben que la rebelión es hechicería. Te lo dice Primera de Samuel capítulo 15 versículos 22, 23, 24, hablando de cuando el profeta Samuel está hablando con el rey de Israel, con el primer rey de Israel, con el rey Saúl. Ahí lo pueden ir a ver, 1 Samuel 15. Pero, ¿cuándo se rebelaron contra él? Porque una y una vez, casa rebelde, gente rebelde, pueblo rebelde. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios, podríamos decir que desde que salieron de Egipto, podríamos decir, aunque la rebelión contra Dios, la rebelión contra la ley de Dios, contra la ley eterna de Dios, empezó desde mucho antes, viene básicamente desde el principio, porque el sacerdocio de justicia, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, viene desde Adán, y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta serie. Viene desde Adán, aunque muchos te dicen que no hay pruebas de que existió un sacerdocio anterior al sacerdocio arónico levítico, cosa que no es así. En Génesis 14 tienes la prueba, hablando de Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo. Pero en el último capítulo de esta serie vamos a ir más allá y vamos a ver muchos libros apócrifos, de esos que las religiones no te dejan leer, porque te dicen que son satánicos, que no son inspirados por el Espíritu Santo. Cuando yo realmente te puedo decir que no es así. No te puedo decir que todos, pero muchos libros apócrifos son libros que contienen muchísima sabiduría y que las religiones te han privado de leerlos porque no quieren que sepas muchas cosas que van en contra de las religiones.
Así que básicamente el pueblo se rebeló contra Dios desde el comienzo, desde Adán, porque Adán tenía la ley de Dios, tenía la ley eterna, desde el primer hombre, desde Adán. Entonces, después de Adán vino Abel el justo, no Abel el cristiano, Abel el justo, ¿no es cierto? Y dice la escritura en Hebreos que Abel, por fe, no por la ley, por supuesto, no estaba la ley de Moisés, por supuesto, pero por fe, dice que Abel entendía cuál era el sacrificio que verdaderamente agradaba a Dios. Y por eso fue que presentó un sacrificio mejor que el de Caín, un mejor sacrificio que Caín, un sacrificio más agradable ante los ojos de Dios. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Qué está diciendo el profeta? Lo mismo que les dijo Esteban a los judíos cuando les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Lo que está relatado en Hechos 7 y que fue lo que le terminó costando la vida a Esteban. Seguimos en el versículo 4. Y les dirás: así ha dicho el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué está diciendo el Señor? Envío mis profetas para traer al pueblo de vuelta a la justicia, porque eso era lo que el Señor hacía una y otra vez, cuando decía: volveos a mí. Y tengo una enseñanza en nuestro canal de YouTube que les dije recién, que se llama volveos a mí, lo que se llama, o volveos a mí, que ahí les muestro todas las veces que el Señor les decía: volveos a mí. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Vuélvanse a mi ley, vuélvanse a la ley de Dios, vuélvanse a la ley eterna, a la ley de la justicia. Pero el pueblo no quería hacer caso. El pueblo quería la ley de Moisés, quería los 10 mandamientos, quería los sacrificios de animales, quería tener una cabeza de hombre, un sacerdote que entrara en el tabernáculo y pidiera perdón por ellos. Más o menos lo mismo que podemos ver hoy en día, que hoy en día cuando te ven en la calle: ¿quién es su cabeza?, te dicen, ignorando por completo lo que dice la misma escritura. Isaías 30, versículos 1 y 2, cuando te dice: ay de aquellos que buscan cobertura, que buscan cubierta de hombres y no de mí. ¿Qué está diciendo? Hay de los que buscan cobertura de hombres y no de mi espíritu. Hay de los que descienden a Egipto, descienden a la esclavitud de la religión y buscan un faraón que los conduzca, que los cubra, cuando la verdadera cubierta, la verdadera cobertura del creyente debe ser el Espíritu Santo. Se lo dice Isaías 30. Clarito se lo dice, versículo 1 y versículo 2. Pero bueno, sigamos. Vamos a Isaías capítulo 6, versículos del 7 al 10. Dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él te limpia el pecado. Tú no puedes limpiarte por mérito propio, por caminar en santidad, por vivir en santidad. Y no me estoy burlando de lo que estoy diciendo en sí, sino que me burlo de lo que te dan a entender la mayoría de los cristianos, porque te hacen creer que vivir en santidad es vivir sin pecar, cosa que es totalmente falso, cosa que no es así. Vive en santidad el que tiene el Espíritu de Cristo morando dentro, porque tú no puedes ser santo por no pecar, y lo hablamos muchísimas veces en muchas enseñanzas. Tú eres santo porque Él es santo. Cuando Él te da de su Espíritu, el Espíritu te impregna su santidad, por así decirlo de alguna manera. Y así es como logras ser santo.
No logras ser santo por mérito propio, ni por dejar de pecar, ni porque te hagan una estatua después que te mueras, como te enseña el Vaticano. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y esa debería ser tu respuesta cuando oyes en fe la voz del Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré a hacer tu obra, a predicar, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a hacer justicia, obras de caridad, obras de misericordia, obras de piedad, a llevarle comida al hambriento, a llevarle bebida al sediento, a llevar el pan físico, pero también el pan de vida, el pan espiritual. Versículo 9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad, que sanidad en las Escrituras es sinónimo de salvación. Entonces, si el Señor te llama por medio de su Espíritu, si el Señor, y tú puedes oír al Espíritu en fe, tú tienes que estar dispuesto a ir y hacer lo que Él te mande. Los que son llamados pueden darse el lujo de rechazarlo, pero los que son escogidos no. Los que son escogidos no tienen opción. Por eso el Señor decía: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los llamados pueden darse el lujo de rechazarlo, pero los escogidos no. Vamos a Isaías capítulo 28, versículos del 9 al 18. Dice: ¿a quién se enseñará ciencia, o sea, sabiduría? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? La ciencia y la sana doctrina no es para cualquiera. No la puede entender un bebé. Bendiciones, hermanito Nico, bendiciones en el nombre de Jesús. Seas bendecido, hermano, y seas bienvenido. Saludo para el hermano Rolando también. Versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. La justicia, la ley de Dios está desparramada a lo largo y a lo ancho de las Escrituras. Tienes las Escrituras hablando de la justicia en Génesis y lo tienes también en Apocalipsis, a lo largo de toda la Escritura. Por eso te dice un poquito acá, un poquito allá. Renglón sobre renglón, línea tras línea. Y así es como debes leer las Escrituras, cómo te va llevando de un lado para otro lado. Versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. ¿Quién es el reposo? Jesús. Dan reposo al cansado y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Casa rebelde, pueblo rebelde, que no tenían oídos para ver ni tenían oídos para oír. Versículo 13. La palabra, pues, del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Como te decía, la justicia está un poquito en Salmos, un poquito en Proverbios, un poquito en Isaías, un poquito en Job, un poquito en Jeremías. Está a lo largo de todas las Escrituras y poco a poco, cuando vas entendiendo la justicia, hasta que se derrumba la teología y la religión que construyeron
los rebeldes. Versículo 14. Por tanto, varones burladores, porque eso es lo que eran, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. ¿Por qué varones burladores? Los fariseos, los saduceos y los escribas, todos ellos se burlaban de Jesús. En Lucas 7, versículos 33 y 34, decía, vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Se burlaban de Jesús en su cara, en su propia cara. Versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Eso es lo que hacen los satanistas. Y hace poco tuve la oportunidad de escuchar a creo yo que era satanista. Hablé una sola vez y no pude hablarle de Cristo, pero él se burlaba de una iglesia evangélica que estaban ahí en la calle, y él me habló y él me dijo que cuando la persona muere, el que viene por la persona es la muerte. Pero no le pude llegar a hablar porque justo se fue y después no volví a ir ahí y no le pude hablar. Pero eso es lo que hacen los satanistas. Los satanistas creen que adorando a la muerte no se los va a llevar. O que no va a haber castigo. Creen que vistiéndose de negros y haciendo tatuajes y haciendo sacrificios humanos ya en las más altas esferas y haciendo sacrificios de bebés, etcétera, etcétera, pueden hacerse amigos de Satanás, y que como amigos que son, les va a reservar un lugar cálido y acogedor en el Seol o en el lago de fuego, qué sé yo, en lo que ellos creen, dónde van a ir. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad. Nos escondemos. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Y la mentira? El padre de la mentira. Satanás, como lo llamarían los cristianos. O Samael, como era su verdadero nombre. ¿Quién hizo pacto con Satanás? Podemos ver acá que está hablando el profeta. Jerusalén. Jerusalén había hecho pacto con Satanás. Versículo 16. Por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Está hablando del monte santo de la congregación, donde todos nosotros seremos reunidos bajo el Rey de justicia, donde seremos reunidos bajo la piedra angular. Versículo 17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Hablando del padre de la mentira, el refugio de la mentira. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Les vuelvo a recordar, para los que se van uniendo al en vivo, que acá en la página central del TikTok está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban, porque todos estos en vivos van ahí subidos, y ahí tienen muchas enseñanzas, tienen prédicas en las calles, tienen obras de caridad en las calles, tienen liberación, bautismo. Hay mucho material ahí para que puedan ver.
Así que les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y bueno, parece que el enemigo está enojado con la prédica. Parece que está enojado porque está mandando a sus angelitos, a sus angelitos caídos. Está enojado el enemigo. Bueno, lo lamentamos mucho. Vamos a Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, libertad de hombres, libertad de religiones, libertad de sistemas, y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable de la buena voluntad del Señor. El año agradable del Señor es el año del perdón, por así decirlo. Cada 7 años se perdonaban las deudas, más en el antiguo pacto. Y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. ¿Por qué árboles de justicia, hermano Osvaldo? Un limonero, ¿qué va a dar como fruto? Limones, ¿no es cierto? Un naranjo, ¿qué va a dar como fruta? Naranja, ¿no es cierto? Un árbol de justicia, ¿qué va a dar como fruto? Fruto de justicia. Por eso Jesús hablaba del árbol de buen fruto y del árbol de mal fruto. Interesante, ¿no? ¿Y qué pasaje fue el que leyó Jesús en la sinagoga cuando le pasaron el rollo? Vamos a verlo. Lucas 4, versículos del 16 al 20. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, más que el libro eran rollos en esa época, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, el evangelión en griego, buenas nuevas. Pero hoy las religiones no te dan buenas nuevas, te dan buenas malas. Te dicen que te vas al infierno, te dicen hijo del diablo. Tú tienes que dejar de pecar para ser salvo. Religiones basadas en obras, en buenas obras para ser salvo. Cuando lo que te enseñamos aquí, que tú haces buenas obras cuando ya eres salvo. Porque ya soy salvo, es que hago buenas obras. Es que es la manifestación de quien soy, como te dice 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Hacemos buenas obras en agradecimiento a quien llevó a cabo la obra redentora, la maravillosa obra, el acto de justicia más grande que se hizo en la historia, que fue haber entregado su vida, puesto su vida en el altar por nosotros, para salvarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, y acá podemos ver lo que yo te decía recién, que eran rollos, porque un libro no se enrolla. Enrollaban el rollo.
Los dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pero como te decía, eran rollos en ese momento. Y ese es un error que lo vemos mucho hoy en día. El error de tildar a alguien de falso por no llevar una Biblia abajo del brazo. O por su manera de vestir, o por su manera de hablar. Cuando la palabra viva y eficaz es la que sale de tu corazón. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que habla, no eres tú. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son Espíritu. Por lo tanto, la palabra de Jesús no es un libro, es el Espíritu hablando, no es una Biblia. No es una Biblia de 66 libros. Es el Espíritu de Cristo hablando. La Biblia es solamente un libro donde está escrita la letra. Tampoco les voy a decir la letra mata, más el Espíritu vivifica, porque no es aplicable para este caso. Más adelante se lo voy a explicar. Sigamos, versículo 21. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué decían no es este el hijo de José? Porque dudaban de él. A pesar de lo que veían, dudaban de él. No podían dejar de ver la carne. No podían dejar de ver que él era el hijo del carpintero que vivía a 2 cuadras de la sinagoga. Y sus propios hermanos dudaban de él. Porque ni sus propios hermanos de carne creían en él. Mateo 21, versículo 40. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Yo estaba hablando a ese pueblo, a esa casa rebelde, a ese pueblo rebelde. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque ya no era el pueblo judío que había salido de Israel. Ya no era ese pueblo. Porque el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Palabras proféticas de Jesús. Enlazadas, entrelazadas cuando dijo, porque el reino de los cielos está entre vosotros, que les expliqué muchas veces que esa palabra entre es la palabra entos en el griego, que significa dentro. Entonces, cuando Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros, estaba diciendo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Que el Espíritu te revele el resto. Versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Con el mismo Isaías 61 les contestó Jesús a los discípulos de Juan, cuando fueron los discípulos de Juan a ver a Jesús, ¿se acuerdan? Vamos a verlo. Lucas 7, versículos del 18 al 22. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Jesús ahí?
Jesús les contestó con el mismo Isaías 61. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista conocía el sacerdocio de justicia. Si él fue el que vino antes de Jesús, vino preparando el camino para Jesús, para el Mesías. ¿Qué camino es ese, hermano Osvaldo? Camino de justicia, como está atestiguado en los evangelios. Porque vino Juan en camino de justicia. Jesús conocía el sacerdocio de justicia. Jesús no les dijo, sí, díganle que yo soy el Mesías, díganle que sí, yo soy el Rey de justicia. No, Jesús les contestó conforme a Isaías 61. Les recitó los versículos claves del sacerdocio de justicia para que Juan entendiera. Y Juan entendió. Versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque dice que el que tropiece en él será quebrantado. Entonces, si Jesús es la piedra de tropiezo, ¿por qué es la piedra de tropiezo? Por muchas razones, pero la principal es porque Jesús no vino a continuar el sacerdocio levita que estaba fundamentado en ese momento, sino que vino a establecer el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, conforme al orden de Melech Sadik, rey justo, que muy pocos lo sabían en ese momento, que muy pocos lo entendían. Vamos a Lucas capítulo 1, a partir del versículo 39. Vamos a ver cuando María visita a Elizabeth. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Elizabeth estaba embarazada ¿de quién? De Juan el Bautista. Versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dios mi Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Jesucristo es Dios. Tan simple como eso. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Otra bofetada para los católicos. María se hace sierva a sí misma, desmontando la mentira de los religiosos. Una de las tantas maneras. Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Normalmente cuando leen esta historia, lo usan para ensalzar a María. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, no a los que le tienen miedo, como siempre les digo también. Temor no de miedo, sino un temor reverente, de querer agradarlo. De eso habla cuando habla de temor. Hizo proezas con su brazo, con su diestra, con Jesús. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Inversión de naturaleza. Los primeros serán los últimos serán los primeros.
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Te das cuenta? Sigue la inversión de la naturaleza. Es el Rey de justicia trayendo la equidad a la tierra. No la igualdad, la equidad a la tierra. María lo profetizó. Mateo, capítulo 12, versículos del 15 al 20, dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará. Juicio de justo juicio, o sea, cuando anunciará juicio, no juicio condenatorio. Juicio de juzgar con justo juicio, de juzgar con justicia. Y lo de juzgar con justo juicio, ¿qué significa? Lo expliqué en la enseñanza, ¿cómo se llama la enseñanza que expliqué esto? No juzguéis según las apariencias. En esa enseñanza, en nuestro canal de YouTube, que les dije hace rato, ahí está ese en vivo que ahí les expliqué extensamente qué es juzgar con justo juicio, lo que muy pocos saben. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, haciendo mención al Espíritu, hasta que saque a victoria el juicio. O sea que Jesús venía a restaurar al quebrantado, a restaurar al afligido, a levantar al caído, pero también a restaurar la justicia, a restaurar la ley eterna. Vamos a Ezequiel, capítulo 3, versículos del 4 al 9. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Por qué? Porque eran casa rebelde. Era un pueblo rebelde. Un pueblo hechicero. Porque te expliqué que la rebelión es hechicería, según 1 Samuel capítulo 15. Versículo 8. He aquí yo he hecho tu rostro duro contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Son casa rebelde. ¿Qué te está diciendo acá Dios? Se está diciendo: tú vas a predicar mi justicia, pero tú tienes que ser más testarudo que ellos. Tienes que ser más duro que ellos, porque por eso te daré frente de diamante, porque ellos son duros. Hay que romper esos corazones, hay que romper esas fortalezas, como decía Pablo. Y tú tienes que tener carácter fuerte para poder hacer lo que Jesús te manda. Porque es fácil caer en la trampa de escuchar a los demás que te dicen: usted es un falso, usted es un mentiroso, porque usted no predica los 10 mandamientos, usted no predica la ley de Moisés. Y entonces tú te acobardas, porque si tú buscas la aprobación de la gente, estás mal.
No vas a poder tener la aprobación de Dios y la aprobación de la gente. No vas a poder. Pero busca la aprobación de Dios. No busques la aprobación de la gente. Era lo que hacían los profetas de ese entonces. Jesús lo dijo: bienaventurados sois cuando seáis perseguidos por causa de la justicia. No vas a ser perseguido por predicar prosperidad. Nadie te va a perseguir por eso. Cuando le empieces a dar de comer al pobre y empieces a vestir al desnudo, vas a dejar mal parado a más de un religioso, a más de uno que se dedica solamente a hablar y no a hacer. Cuando Pablo te dijo: no seáis tan solo oidores de la ley, o habladores, le agrego yo, sino hacedores de la ley. Ezequiel capítulo 3, versículos del 17 al 21, dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, por atalaya. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, tengo una enseñanza que se llama El Atalaya, donde te explico extensamente sobre el atalaya. Para los que se van sumando, en la parte central acá de mi TikTok, tengo un botoncito rojo que es el acceso a nuestro canal de YouTube. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Todos los en vivos van más luego subidos ahí, al canal de YouTube, y ahí van a encontrar mucho material para ver estas prédicas, series en la playlist. Van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar bautismos, liberaciones. Tienen mucho material ahí, pero sobre todo las series. Hay unas series muy interesantes para ver ahí, y series que van a venir con el tiempo, como por ejemplo esta que estamos haciendo ahora. Así que por favor les pido que vayan y se suscriban al canal de YouTube, por favor, que le quiero dar un poco de auge, porque me gustaría en algún momento predicar en vivo en el canal de YouTube. Así que les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, ¿qué es el impío? El contrario del piadoso, el contrario del que ejerce la piedad. ¿Y qué es la piedad, hermano Osvaldo? La piedad es el completo y abnegado servicio a los demás, conforme al mandamiento eterno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, porque tú te quedaste callado. No actuaste en fe oyendo lo que el Señor te dijo. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás salvado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, o sea, si tú tomas el sacerdocio de justicia, pero al cabo de un tiempo te aburres, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Dios te va a poner tropiezo. Eso es lo que te está diciendo. Tú dejas mi sacerdocio de justicia y te vuelves a la impiedad, yo te voy a hacer tropezar y te voy a matar. Básicamente es eso. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho, no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y aquí hay un principio básico para que entiendas. También ya lo he explicado. Tú tienes que mantener la justicia que haces. Las obras de justicia, las obras de piedad, las obras de caridad. Porque si tú te aburres y dejas la justicia, todo lo que hiciste, todo el sacrificio que te demandó, lo perdiste. Y si en algún momento
sientes el llamado nuevamente del Señor, tienes que empezar de cero. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Siguiendo en el mismo hilo, Ezequiel 18, versículos del 5 al 9 y después solamente el versículo 21. Dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, derecho sinónimo de justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno que al deudor devolviere su prenda, o sea, que perdonare la deuda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, que juzgare con justo juicio, que juzgare con justicia, y guardare mis decretos para hacer rectamente, o sea, para hacer justamente, para hacer con justicia. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Mas el justo por la fe vivirá. O como te dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. No está hablando, acá no habla de los 10 mandamientos. Está hablando, si el impío se apartare e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá. O sea, que te puedes arrepentir. Si eres un impío, que no te importa a los demás, que no te importa tu prójimo, que no te importan tus hermanos, no te importa el que tiene hambre, no te importa el desnudo que pasa frío. Tú te puedes arrepentir, que no es un arrepentimiento de pecados, y ya lo he hablado en otras enseñanzas. Tú te puedes arrepentir, puedes pasar por la metanoia, por la circuncisión del corazón, y volverte a la justicia. Y toda tu impiedad que cometiste en tu vida no te será contada. Pero el problema es cuando lo haces a la inversa. Cuando tú ejerces la justicia y te cansas y la dejas. Todo lo que hiciste no te va a ser contado. Ese sí es un problema. Ahí va a ser el problema. Bueno, vamos a ir como al final de cada enseñanza. Vamos a leer un poquito el libro de Jasar. Ya estamos en el capítulo 19. Wow, pensar que empezamos en el capítulo 1 en el libro de Jasar, ya estamos en el capítulo 19. Vamos a leer un poquito el libro de Jasar. Vamos a leer el final del capítulo 19. Y seguiremos en el próximo en vivo, seguiremos con la serie del sacerdocio de Melquisedec y seguiremos con el libro de Jasar. Habíamos quedado en el capítulo 19, en el versículo 46. Habíamos venido hablando de Sodoma y Gomorra, de todas las cosas. Es tanto por hablar, pero bueno, tienes que ir a ver los capítulos anteriores. Venimos hablando de todo lo que pasó en Sodoma y Gomorra, de las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que te lo dice Ezequiel 16:49, por ejemplo, que no fueron a ver que voy a hacer la comprobación de TikTok, no fueron las aberraciones sexuales, como tantas veces se los expliqué, que de hecho sí existieron las aberraciones sexuales, pero no fueron la causa de la destrucción de la planicie, sino fueron lo impíos que eran, lo
tremendamente perversos, cómo asesinaban al pobre y al viajante, y lo venimos hablando, se los he leído en todos estos capítulos que pasaban, y en el último capítulo les leí cómo asesinaron, cómo mataron, cómo de la manera que la mataron encima, a la hija de Lot, porque Lot no tuvo solamente las dos hijas que te menciona el canon, tuvo más hijas, y les hablé de la historia de Paltit en el en vivo anterior, de cómo mataron a Paltit, por qué la asesinaron, la mataron, y de la manera cruel que la mataron. La embadurnaron de miel y la pusieron delante de un panal de abejas. ¿Todo por qué? Porque transgredió la ley de Sodoma y Gomorra. Presta atención a lo que te estoy hablando. Transgredió Paltit, la hija de Lot, había transgredido la ley de las ciudades de la planicie, de Sodoma, Gomorra. ¿Y qué hizo Paltit para no cumplir con la ley de Sodoma y Gomorra? Evitó que un viajante muriera, y durante días le dio que comer y le dio que beber. Por eso la mataron, porque hizo justicia. Impresionante. Y todo esto lo vimos en los episodios anteriores. Sigamos. Vamos a terminar con el capítulo 19. Versículo 46. Y los malajim, los ángeles, se levantaron de la puerta a la tienda de Abraham, y ellos habían comido y bebido, y ellos llegaron a Sodoma en el anochecer. Y Lot estaba entonces sentado a las puertas de Sodoma, y cuando él los vio, él se levantó para recibirlos, y él se inclinó a tierra. Paralelo con Génesis 14 o 18. No, con Génesis 18 creo. Se me fueron, se me mezclaron. Acá van los ángeles, Abraham y Jesús, van camino a Sodoma y Gomorra. Y Lot los sale a recibir. Lot siempre estaba en la puerta de la ciudad, haciendo justicia, igual que Abraham, igual que Job. Estaban siempre a la puerta de las ciudades, tratando de ver a los viajantes, para hacerles justicia, para darles hospedaje, para darles de comer, para darles que beber. Y él los presionó grandemente y los trajo dentro de su casa. Y él les dio víveres, cuales ellos comieron, y ellos se quedaron toda la noche en su casa. Les dio hospedaje. Y los malajim dijeron a Lot: levántate, vete de este lugar, tú y todo lo que pertenece a ti, a no ser que seas consumido en la iniquidad. Que iniquidad quiere decir inequidad, falta de equidad, falta de justicia, falta de piedad, falta de caridad, falta de ágape, falta de misericordia, para que te quede claro. A no ser que seas consumido en la iniquidad de esta ciudad, porque el Señor destruirá este lugar. Y los ángeles agarraron la mano de Lot y la mano de su esposa y las manos de sus hijas y todo lo perteneciente a él, y los sacaron y los pusieron fuera de las ciudades. Y ellos dijeron a Lot: escapa por tu vida. Y él huyó, y todo lo que pertenecía a él. Entonces el Señor llovió sobre Sodoma y Gomorra, sobre todas esas ciudades, Adma, Seboim y Zoar, las otras tres ciudades. Llovió sobre todas esas ciudades azufre y fuego. Vino del Señor desde el cielo. Y él derribó esas ciudades, toda la planicie y todos los habitantes de las ciudades, y todo aquello que crecía sobre la tierra. Y Ado, la esposa de Lot, miró hacia atrás para ver la destrucción de las ciudades, porque su compasión fue movida
por causa de sus otras hijas que permanecieron en Sodoma, porque ellas no fueron con ella, porque tuvieron varias hijas. Tuvo como, por lo que vemos acá, por lo menos tuvieron 5 hijas, las 2 que se fueron con ellas. Paltit, la que murió, y acá habla de las otras hijas que permanecieron, 2, por lo menos 2, así que por lo menos tuvieron 5 hijas. Entonces, Ado volteó para atrás. Y Jesús dijo, el que pone su mano en el arado, no voltea hacia atrás. El que ama más a padre, madre, hijos que a mí, no es digno de mí. Y acá hay simbología, mucha simbología, poderosa. Versículo 53. Y cuando ella miró hacia atrás, ella se convirtió en un pilar de sal y está aún en ese lugar hasta este día. Y los bueyes que están en ese lugar todos los días lamen la sal desde las extremidades hasta los pies. Y en la mañana brota de nuevo fresca y de nuevo ellos la lamen hasta este día. Y Lot y 2 de sus hijas permanecieron con él y huyeron y escaparon a la cueva de Adulam. Y permanecieron allí por algún tiempo. Y Abraham se levantó temprano para ver lo que había sido hecho a las ciudades de Sodoma. Y él miró y contempló el humo de las ciudades subiendo como el humo de un horno. Y Lot y sus 2 hijas permanecieron en la cueva. Y ellas hicieron que su padre bebiera vino y ellas se acostaron con él, porque ellas pensaron que no había hombre en la tierra para levantar cera de ellos, para levantar descendencia de ellos, porque ellas pensaron que toda la tierra había sido destruida. Y ellas 2 se acostaron con su padre, paralelo a lo que cuenta Génesis, y fueron preñadas y dieron a luz hijos. Y la primogénita llamó el nombre de su hijo Moab, diciendo, de mi padre yo lo concebí. Él es el padre de los moabitas hasta este día. Y la más joven también llamó a su hijo Benamí. Él es el padre de los hijos de Amón hasta este día. Y después Lot y sus 2 hijas se fueron de allí y vivió en el otro lado del Jordán con sus 2 hijas y sus hijos. Y los hijos de Lot crecieron y ellos fueron y tomaron esposas para ellos de la tierra de Canaán. Y ellos tuvieron hijos y fueron fructíferos y se multiplicaron. Bueno, queridos hermanos, amados hermanos, hasta acá llega el en vivo de hoy. Terminamos con el capítulo 19 del libro de Hazar. Así que en el próximo en vivo les traeré un nuevo capítulo del sacerdocio de Melquisedec y comenzaremos con el capítulo 20 del libro de Hazar. Espero que esta enseñanza de hoy, lo que hemos visto sobre el sacerdocio de Melquisedec, espero que les haya sido de edificación, lo hayan podido comprender. Y recuerden que todos estos en vivos van alojados con el correr de los días, van alojados en nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia, que están, el link para el canal está aquí en la página central de nuestro canal de TikTok. Así que hermanos, esto ha sido todo por hoy. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y nos estamos viendo en un próximo en vivo. Sean bendecidos hermanos. Hasta la próxima.